Hola, ¿cómo están? Estamos en Conversaciones que Sanan hoy día con Anton. Bueno, antes de empezar me gustaría que te presentaras. Claro, Manuela, con mucho gusto. Como bien dijiste, mi nombre es Anton Thompson, es mi apellido real. Anton Aliwen es podríamos decir, mi nombre artístico. Y bueno, soy padre de familia, tengo dos hijos, soy músico, productor musical, compositor y actualmente me encuentro en este apasionante proyecto que es Umbral, que es, en resumidas palabras, se ha convertido en una plataforma también para el bienestar personal, para Mm. el desarrollo personal y para conectar de alguna forma. Se ha convertido también en una herramienta para conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia y desde ahí poder emprender el camino, digamos, del autoconocimiento. Así que, en pocas palabras, ese soy yo y lo que hago. Bueno, gracias por estar en este espacio. La verdad que viendo como todo tu contenido en Instagram es súper interesante. Y como que hablas mucho de física cuántica, de los pensamientos, de las emociones, de finalmente todo el camino del bienestar. Te quería preguntar primero, ¿cómo empieza tu Mm. propia transformación personal? ¿Cómo ocurre este cambio? ¿De dónde nace? ¿Cómo lo empiezas a hacer? Mm. Claro, buenísimo, es una linda pregunta. Siempre me gusta hacer esa reflexión y rememorarme en ese momento, ¿no? En ese punto de inflexión. Yo siempre hablo en mis talleres, uso esta metáfora que se aplica mucho en narrativa, en la literatura, incluso en los guiones de cine, que es el viaje del héroe, ¿no? El Mm. viaje de la heroína. ¿No? Donde en este viaje siempre hay un punto de inflexión en el guión de nuestra vida que nos permite replantearnos, nos permite reflexionar y mirar nuestro existir desde otra perspectiva. Y fue ese punto de inflexión cuando yo vivía en México, alrededor del año 2016. Yo Ajá. viví 10 años en ese hermoso país al cual Mucho amo, tiempo. sí, mucho tiempo. Hice gran parte de mi carrera como músico allá también. Y amo México, incluso me siento a veces más mexicano que chileno. Pero el acento no te En- en quedó va- nada. no, nada, 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 nada. Es que el acento chileno es muy fuerte. Mm. Cierto. Y bueno, igual volví a Chile ya hace varios años atrás, ya llevo como 4 años acá nuevamente. Y bueno, el 2016 me encontraba en México llevando una vida, digamos, creía yo que muy acorde con mi propósito, con mi misión en la vida, y tenía que ver justamente con la música. Había terminado hace algunos años mi carrera, digamos, en composición y producción musical, y me encontraba en un punto donde estaba desarrollando lo que me gustaba, estaba haciendo música, estaba viviendo, digamos, de lo que yo creía que era mi sueño, ¿verdad? Y resulta que si bien todos esos aspectos podríamos decir más mundanos, más terrenales, el tema eh, profesión, ¿verdad? Estaba bien, había otro aspecto que no estaba para nada bien en lo absoluto, que tenía que ver con mi situación, digamos, personal, mis emociones, ¿verdad? Y mi sentir en ese momento. Eh, la relación, por ejemplo, con mi esposa en ese momento se había complicado muchísimo, no me sentía pleno, sentía una serie de emociones muy negativas en mi vida cotidiana, a tal punto que llegué a un estado de depresión. Si bien podía tener o tenía, digamos, todo lo que un ser humano podría desear, me sentía igual vacío, frustrado. En fin, la parte económica también era muy inestable, entonces a veces como buen artista, ¿no? En Latinoamérica, a Mm. veces me iba muy bien y otras veces no me iba muy bien, y esa incertidumbre me generaba
conflictos internos y mucho estrés, y eso por supuesto repercutía a nivel personal. Y bueno, en ese estado de repente se empezó a desmoronar todo. Empecé a caer cada vez en un agujero más profundo, en un hoyo. Solía llamarle el pozo de la tristeza porque era realmente un estado en el cual me sumergía y era muy difícil salir de ahí. Entonces empecé a perder la motivación, me costaba mucho levantarme en la mañana. No le encontraba mucho sentido a las cosas que hacía, si bien yo creía que estaba haciendo lo que siempre soñé, que era música. Aún así no me sentía pleno, no me sentía, digamos, feliz. Al final se trata de eso, ¿no? No me sentía feliz. Y fíjate que, bueno, estoy resumiendo, pero ese Claro. momento duró, esa crisis, digámoslo así, duró bastante tiempo, años incluso, ¿no? Y un buen día, después de que ya había llegado a lo más profundo, y ahí aprendí una de las grandes lecciones que tal vez tú debes estar de acuerdo conmigo, que uno solamente es capaz de ver su luz cuando logra llegar a su oscuridad más profunda, o como me enseñaron en México, solamente en la parte más oscura de la noche es cuando mejor se ven las estrellas, ¿no? Cuando más brillantes se ven las estrellas. Y en ese momento, un buen día, estaba en mi estudio de grabación y me puse a jugar con los acordes del piano, digamos, dije, bueno, voy a hacer un poco de música para relajarme, para salir del estado en el que estaba. Y empecé a fluir con la música y me di cuenta que después de un rato estaba en un estado mucho más equilibrado, mucho más armonizado. Y yo dije, bueno, qué agradable. Uno como músico se da cuenta, por supuesto, que la música te puede llevar a un estado de calma, de relajación y todo, pero nunca le había puesto suficiente atención a eso. Entonces, en ese momento de mucha depresión, de mucho estrés, empecé con este proceso de hacer acordes aleatorios, de que se generara música sin tener un objetivo concreto, y eso me produjo mucha calma, mucha relajación. Y dije, bueno, voy a repetir este ejercicio más seguido porque esto me di cuenta que me hacía bien. Entonces, día a día empecé a generar estos espacios donde podríamos decir que yo me automedicaba con música, ¿no? Como tu Y me meditación. empecé a sentir mejor. Exactamente, yo lo veía tal cual, como una meditación dinámica, como una Mm, meditación activa. Y fíjate que cuando empezaron a pasar los días, en muy poco tiempo me empecé a sentir mejor, más animado, con más ganas de hacer cosas, con más ganas de volver a repetir este mismo experimento, este ejercicio. Y llegó un momento en que dije, bueno, puede ser que aquí hay algo, ¿no? Entonces me contacté con un colega mío, nicaragüense, Armando Valenti, un gran amigo además, y le digo, me acordé de él porque él en ese tiempo estaba estudiando musicoterapia. Y le dije, oye, ¿sabes qué me está pasando esto con la música? Bueno, y él me explicó, me dio una serie de explicaciones tanto místicas como también científicas respecto a qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y yo dije, wow, qué interesante. Y ahí se me abrió un mundo porque me di cuenta después con las investigaciones que hice, investigaciones personales, que había una correlación muy importante entre la música, entre el sonido mm, y todo nuestro sistema neurológico, ¿no? A través de la neurociencia, que es la ciencia que estudia justamente nuestro sistema nervioso y todo lo que pasa en nuestro cerebro, la música tenía un impacto a niveles muy profundos. Entonces ahí dije, como yo soy bien, digamos, racional para mis cosas, dije, ah, mira, esto es lo que me está pasando, esto es lo que, las ondas cerebrales que se están activando en mi cerebro cuando toco música, mm, ah, estas son las hormonas que estoy segregando, los neurotransmisores que se están activando en mi sistema nervioso cuando estoy haciendo este proceso. Ah, por eso me siento bien, por la oxitocina, por las endorfinas y por todo este cóctel bioquímico que se está generando en mi interior. Y dije, ah, qué buena onda. Si esto me está pasando a mí, tal vez le puede pasar a otras personas, ¿no?
Entonces ahí empecé mi proceso, podríamos decir, de sanación. Cada día empecé a sentirme mejor, empecé a recuperar mi vitalidad, mi fuerza, empecé a recuperar mi motivación, mi entusiasmo. Y cuando ya estaba en un estado más equilibrado, dije, bueno, voy a probar compartir esto con las personas, ¿no? Y ahí empecé a difundir un poco la música, contacté con mis hermanos que también son músicos, compositores, y les propuse que hiciéramos música similar para que las personas pudiesen experimentar también esto. Y el feedback que nos llegó de la gente fue fascinante, totalmente inesperado, superó todas nuestras expectativas y ahí me di cuenta que dije, bueno, esto por aquí va el camino, o sea, sí era la música, pero era la música desde un enfoque tal vez mucho más altruista, se podría decir, ¿no? En Mm. el sentido que no solo usando la música como un mero entretenimiento, que está bien, está buenísimo, pero llevándola mucho más allá, podríamos tener un impacto más profundo en la sociedad y en nosotros mismos. Entonces ahí nace todo esto que tiene que ver con umbral y la música en alta frecuencia, que no es más que una herramienta que nos puede llevar a un estado físico, mental, emocional e incluso espiritual muy acorde con lo que necesitamos para nuestra evolución y nuestro bienestar. Esa es un poco la historia. Lindo, Perdona qué si lindo. la No, hice no, muy no. larga. No, hermoso el proceso, qué lindo cómo Mm. se fue dando todo de manera tan orgánica y como siempre ocurre, es como tu propio proceso de sanación, transformación. Luego es Mm. al llevarlo al exterior es solo un reflejo de todo lo que tú has vivido y todo lo que tú has sentido, ¿no? Empieza desde ahí, pero luego como que llevas mucho más esta información de manera profunda, ¿no? Como que empiezas a hablar de los pensamientos, de las emociones, de la neurociencia, de todo, todo de Mm. manera muy científica. Y creo que por eso la gente le resuena tanto, ¿no? Porque a veces este camino Mm. espiritual, eh, si mucha gente no lo entiende de manera científica, le cuesta como tomarle el peso. Entonces creo que tu manera de hacerlo ha sido de manera muy científica. Entonces me imagino que la gente resuena de manera más fácil. ¿Cómo fuiste integrando todo esto a otra Mm. información de neurociencia? Buena pregunta. Bueno, primero la música es pura matemática. La música es pura matemática y la matemática también está muy relacionada con la física. La música también es física, el sonido es física, es muy tangible, nos podemos comunicar, ¿cierto? Son ondas que se propagan en un medio, en este caso el aire, y bueno, y pasa por todo un proceso ahora tecnológico, ¿verdad? Para llegar al otro lado del país donde estás tú y poder comunicarnos. Entonces, yo creo que todos los músicos tenemos algo de científicos también, ¿no? Porque por su naturaleza matemática. Y yo en lo personal, siempre en el transcurso de mi vida, tuve experiencias, digamos que se podrían catalogar en el aspecto místico, trascendental o espiritual. Muchos sueños, a veces incluso sueños medios proféticos incluso, y Mm. yo quedaba, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Y tenía como este lado, digamos, muy desarrollado, esta sensibilidad muy desarrollada. Y al mismo tiempo yo tenía como que estaba dividido, ¿no? Porque tenía esta sensibilidad, pero al mismo tiempo era y soy muy racional. Entonces Mm. trato siempre de buscarle una explicación que termine de convencerme, ¿no? De que, porque, a ver, cuando uno tiene una experiencia, eso es así, o sea, no hay forma de que sea falso, es una Claro, experiencia que tú claro. vives, es algo empírico. Entonces, pero igual yo quería darle la vuelta y entenderlo racionalmente por qué pasaba. Entonces, de ahí surge todas estas ganas de conocer y de saber.
y empiezo justamente a investigar primero el tema de la neurociencia. La música se ha convertido en una suerte de fetiche de la neurociencia porque es impresionante la cantidad de procesos neurológicos que suceden en nuestro sistema cuando escuchamos o cuando ejecutamos algún instrumento musical. Entonces esto ha servido muchísimo en el ámbito de la neurociencia para estudiar el cerebro, para ver qué partes se activan y todo eso, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato muy interesante respecto a la música. En nuestro cerebro límbico, en el sistema límbico, que es, también lo llamamos popularmente como el cerebro emocional, porque ahí se procesan, digamos, las emociones, no solo eso, sino que una serie de procesos, pero principalmente las emociones. En el cerebro límbico está la amígdala, está el hipotálamo, el hipocampo, y además hay una zona que es bien particular y tiene una relación especial con la música, que es el tálamo. El tálamo funciona como filtro, como una suerte de peaje. Es lo que nos permite a nosotros, de alguna manera, bloquear todos los estímulos externos, ¿ok? Y poder concentrarnos en emitir y recibir una información, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy tratando de estar lo más concentrado posible para poder hablar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces el tálamo bloquea todos esos estímulos de afuera, los ruidos, los sonidos, ¿ok? Entendiendo que no son relevantes y me permiten a mí enfocarme en esta tarea, ¿vale? Sin embargo, con la música sucede algo muy extraño, que es que la música se salta ese filtro del tálamo y llega directamente a nuestro neocórtex. Algo que no sucede con cualquier estímulo sonoro, no sucede con las palabras. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando y en algún momento el tálamo va a cortar esas palabras porque, no sé, tu mente se puede ir en otro tren de pensamiento y el tálamo va a bloquear esas palabras y no van a acceder a tu corteza frontal, ¿okay? Humana, más racional. Sin embargo, con la música no sucede eso, la música va directo a la corteza central, saltándose el filtro del tálamo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros escuchamos música, es como que la música va directo, por decirlo de una manera sencilla, a lo más profundo de nuestro cerebro. Y esto es clave, es fundamental, porque nosotros vamos por la vida escuchando muchas veces música Sí, que tiene mensajes no muy positivos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, da lo mismo, es música. Sin embargo, está teniendo un impacto profundo en nuestro cerebro y está impactando, por supuesto, también nuestro inconsciente, con las letras, con los mensajes y con eso que se está diciendo. Entonces podemos usar la música y los mensajes que hay en la música para programar o reprogramar ciertos procesos conscientes e inconscientes, primero inconscientes y después conscientes de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, hay un gran ejemplo de cómo cuando nosotros logramos entender las dos partes, es decir, en este caso la parte más espiritual, si se quiere, de la música, ¿verdad? O más trascendental, que es algo que todos percibimos, cuando la entendemos la parte científica, la parte más tangible, más material de lo que sucede, le podemos dar esta vuelta y podemos decir, bueno, acá hay algo y hay que tener cuidado entonces con la música que escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos como este hay muchísimos, no solamente en el ámbito de la música, sino que en todos los procesos de desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, con la meditación también pasan una serie de procesos y eso me ha llevado a mí a estudiarlos de cerca, a experimentarlos en mi propio cuerpo, en mi propia mente, y de ahí posteriormente compartir eso con las personas para que la gente también pueda tener este conocimiento. Y ahí es donde yo creo que, como bien lees tú, la gente termina de claro, claro. encajar, porque claro, uno puede tener esas experiencias, pero como hemos crecido en esta cultura que en el fondo le da demasiada importancia
al conocimiento, a lo racional, a lo que podemos explicar con palabras, y le quita importancia a todo lo que va más allá, al aspecto trascendental de la vida. Entonces siempre estamos buscando esas respuestas de la ciencia en este caso, ¿no? Entonces por ahí es que empecé yo a juntar estos dos mundos y a proponerlo, a comunicarlo de esta manera y bueno, como bien dices tú, ha surtido un efecto bien interesante en las personas, ¿no? Es impresionante todo lo que cuentas porque es como tomar conciencia del poder de nuestras elecciones. A mí me Mm, pasó un tiempo con respecto a esto de la música, cuando empecé mi proceso, que fue el 2012, 22. En ese tiempo, full reggaetón, obviamente estaba full en fiestas, qué sé yo, pero me gustaba el reggaetón. Pero cuando empecé a entrar como en el proceso espiritual, como que tomé mucha más conciencia de las letras, de lo que yo estaba diciendo, de que, y no es solo el momento en que uno las escucha, sino ya se repiten en tu mente solas en cualquier momento. Entonces, recuerdo haber dejado eso, mm, que lo dejé por completo. Y luego llegó un momento años atrás que es como que de repente lo escucho. Y es como cómo generar un balance también en la vida que tenemos, ¿no? Yo vivo en Australia, entonces la verdad que no lo tengo constante, pero acá mm, estando en Chile, a donde vaya, lo escucho. O sea, el reggaetón o las letras, qué sé yo, es como que es súper heavy porque a donde yo vaya ahora, estando acá en Santiago, escucho esa música. Entonces hay como un poder de mm. elección personal y al mismo tiempo vivimos en un mundo donde eso ocurre ahí como donde estemos. Cómo lo has llevado tú donde a veces uno siente y dice estaré exagerando, está bien? Eh, ¿Hasta qué punto crees tú que es sano? ¿Hasta qué punto uno como que se pasa la línea del no vivir? O quizás exageramiento si a alguien en el ejemplo que le guste esa música mucho. Mm. A ver, buena pregunta. Yo en mi caso soy sumamente estricto. En mi casa no se escucha cualquier tipo Mm. de música y tengo dos hijos y vivo con mi esposa también, ¿no? Y tengo un hijo de 14 años incluso, que Ah, grande, imagínate, ya claro. es un joven, entonces obviamente yo lo abordo y conversamos estos temas y yo le planteo cuál es mi posición al respecto y creo que hasta el momento él lo ha llevado bien y ha entendido y de alguna forma también es bastante crítico con esa música que en el fondo lo único que hace es bajarnos la frecuencia, ¿no? O Mm. sea, ponernos en un estado de vibración negativa, en fin, desencadena una serie de procesos que son muy tóxicos, esa es la verdad, son muy tóxicos. Entonces, a ver, el problema no es con la música como tal, no es con el género, porque si tú piensas en Sí, un no es con el estilo como el género, reggae, claro. Sí, después me puse a pensar como otras músicas como o de romanticismo, de tristeza, que la escuchas y uno se pone triste inmediatamente, más o menos. Sí. totalmente. De hecho, si tú te vas a los orígenes del reggaetón, si es que, bueno, yo la verdad es que tampoco he hecho ese trabajo Me da etnomusical risa, tan profundo me da risa que estamos de... en este podcast y de repente empezamos a hablar de reggaetón, una cosa, pero Bueno, es que tú, todo ahora que pasa. estás en Chile, claro, ahora que estás en Chile te das cuenta y es un problema serio, realmente es un problema serio. Fíjate que yo hace poco tengo un gran, podríamos decir que se está convirtiendo, sin que él lo sepa, en mi mentor. Él es un médico, es un doctor en ciencias médicas, pero además es neurocientífico y es músico, guitarrista clásico. Y yo he basado gran parte de mis investigaciones en el trabajo y en la experiencia que tiene él al respecto. Él hizo un proceso de un trabajo de investigación en la Universidad de Sao Paulo para Brasil, ¿verdad? Para constatar el poder o la facultad, más bien dicho, sanadora de la música en pacientes con lesiones cerebrales. Entonces, tiene Mm. una profundidad de estudios respecto al tema de la música y hablábamos esto y conversábamos y nos dábamos cuenta que realmente lo que está pasando en países como como el nuestro, ¿cierto? En Chile, Mm. es algo
tremendamente grave. O sea, que un niño o una niña se críen en un espacio, en un colegio, ¿verdad? Donde van a aprender, donde van a educarse, eh, escuchando mensajes subliminales y mensajes explícitos, que es el caso del reggaetón, ¿cierto? De esa categoría no es sano. O sea, hemos llegado al punto en que la música se ha convertido, o sea, ya en un, es casi porno auditivo, ¿no? Claro, Ojalá claro. no nos censuren ahí por la palabra, pero es verdad, o sea, tú escuchas las letras y es, o sea, es tremendo. Entonces, yo creo que como papás tenemos que ser estrictos en ese sentido. O sea, ¿tú dejarías a tu hijo ver abiertamente una película pornográfica en tu casa? O sea, ¿dejarías a tu hijo, no sé, o sea, hablar con un lenguaje como el que se habla en este tipo entre comillas, música, que en realidad para mí es ruido? Entonces no, y yo tampoco. Entonces en ese sentido creo que hay que ser estrictos y creo que hay que sentar como súper bien los límites y bueno, y plantear tu punto de vista, nuestro punto de vista, para que también las demás personas tomen conciencia, así como estamos hablando del bienestar, de la superación, de todo este mundo maravilloso, ¿verdad? Donde le estamos aportando mucho valor a las personas, también hay que ser súper enfáticos con la otra parte que nos lleva hacia todo lo contrario. Y en el caso de la música, como el Claro. ejemplo que te conté del tálamo, es automático. Por mucho que nosotros digamos, no voy a hacerle caso a esta letra, no voy a poner atención, eso igual está entrando a tu circuito. Por eso es tan peligroso, por eso es tan delicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser súper estricto y es mi punto de vista. Y lo otro, lo que te decía, es que no depende del género. ¿Ok? Porque, a ver, el reggaetón, volvemos al ejemplo, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, en Mm. realidad proviene de ritmos africanos muy antiguos, muy ancestrales. Por eso es automático, por eso cuando suena, esa cadencia que tiene rítmicamente es como si se apoderara de nuestro cuerpo, ¿no? Porque responde a patrones rítmicos tan antiguos como Mm. la humanidad misma. Entonces eso está tatuado en nuestro ADN, ¿ok? Desde hace milenios, ¿ok? Entonces es algo natural que nuestro cuerpo responde de forma instintiva, si se quiere, ¿no? Y Claro. son ritmos que se usaban, digamos, para ceremonias, de manera litúrgica, e incluso para la fertilidad y para que se generara para que se conocieran las parejas y para que la especie se propagara, ¿no? Entonces, usándola controladamente y de manera inteligente y con propósito, es excelente. Pero cuando tú le agregas toda esta información lírica, Mm. todos estos mensajes, de estas programaciones, tan disonantes, como es el caso también que tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú escuchas un bolero y es hermoso, escuchas una bossa nova y es hermosa. Sin embargo, la letra, como tú bien dijiste, si te habla de desamor y te dice Claro, que claro. el amor es sufrimiento, si te Mm. dice que por qué te fuiste, que no puedo ser feliz sin ti, o sea, eso es lo que va a Claro. quedar en tu sistema, no el ritmo rico, agradable, sino que todo lo otro. Si te dice que las mujeres son un objeto o que el sexo es algo tremendamente banal que se puede practicar con cualquier persona y que da lo mismo y sin límites y que en el fondo, ¿me entiendes? O sea, eso nos Mm. va degradando y nos va haciendo menos dignos también como seres humanos, ¿no? Y cuando perdemos la dignidad, lo perdemos todo también. Entonces, ahí está el problema, insisto, no es con el género musical, Sí, sí, no es sí. con el ritmo, con la melodía, sino Mm. que es Mm. con la letra y con el mensaje que hay detrás del ritmo. Claro. Mm. Qué potente tomar conciencia de esto y de que digas que eres estricto, porque igual me lleva como a tomar más conciencia de todo esto, ¿no? Como tú lo explicas de esta manera. Yo la verdad que todo lo veo desde mi sentir, o sea, mi música, mis mantras Mm. me relajan tanto que eso es lo que elijo
escuchar la mayor parte del tiempo, pero no sin entender todo esto que tú, lo de las letras sí, obviamente, eh, Mm. pero todo esto que tú explicas creo que nos hace tomar conciencia a todos y a todos los que nos están escuchando para disminuir, bajar de a poco esta música, porque si nuestro foco es el bienestar, es como la toma de conciencia de cuáles son las cosas que nos impactan en este bienestar. Si nos vamos a otros aspectos de la vida con respecto a nuestro bienestar, los pensamientos, las emociones, el tema familiar, ¿qué más te gustaría comentar sobre qué has observado en tu bienestar y en los retiros que haces con las personas que trabajas, etcétera? Bueno, yo creo que tú estás diciendo algo clave, estás dando en el clavo justamente, que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Porque esto Ujú. no solamente aplica para la música, aplica en muchos otros sentidos. Aplica, por ejemplo, en las series que vemos, en la parte Ujú. visual que consumimos, ¿no? Eh, Aplica también en las palabras que emitimos y que escuchamos, entonces también hay que aprender a elegir lo que decimos y aprender a elegir también lo que escuchamos, ¿no? O sea, Claro, con quién nos relacionamos, aplica también en las relaciones, aplica también en nuestro círculo de amistad, ¿no? A quién quiero escuchar y a quién no quiero escuchar. Y ahí a veces uno tiene que tomar decisiones que son muy dolorosas, ¿no? Como por ejemplo terminar una relación o dejar de ver a una persona que fue parte de tu vida. Ponte tú un amigo que fue parte de tu vida durante mucho tiempo, pero ya resulta que cada vez que te juntas con él, terminas de tomarte la taza de café con tu amigo y te vas y te sientes completamente drenada de energía porque, no sé, claro. tu amigo te habló durante 10 minutos, no sé, durante una hora de qué mal está el mundo, de qué mal Mm, está nuestro país, de que está todo mal, de que la guerra, de que no sé qué, entonces uno sale, oh. Entonces empezamos cuando uno empieza este camino que dices tú de bienestar, ¿no? De tomar, de autoconciencia, de empezar a hacernos responsables de nuestra felicidad, porque eso es clave, o sea, tendemos a pensar erróneamente también que la felicidad es algo que se consigue, ¿no? claro. Que la felicidad Mm, es algo que tenemos que ir a buscar afuera. Y todo lo contrario, la felicidad es un camino, ¿no? La felicidad es un estado del ser, es algo que vamos conquistando día a día. Entonces cuando uno empieza a adquirir esa autoconciencia y te das cuenta que para estar en equilibrio, ese equilibrio depende de una serie de factores, uno empieza a darle peso a esos factores, ¿no? Yo te hablé de la música, pero también podemos mm, hablar de cómo te alimentas, ¿no? sí, Podemos hablar de lo que haces con tu cuerpo, ¿no? O sea, de si te ejercitas o no te ejercitas, de los pensamientos y por supuesto de las emociones, es algo tremendamente vital, ¿no? Las emociones tienen esa capacidad de llevarnos de un estado a otro. De hecho, de ahí viene la palabra emoción, viene del latín emotio,